Cordial saludo a toda nuestra querida audiencia y bienvenidos a una semana más de su magazine Del Otro Lado. Hoy continuaremos compartiendo las historias de las víctimas del conflicto armado en Colombia y su profundo impacto en los derechos humanos. Para ello, nos adentraremos en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicado en 2022. Junto con mis colegas Brigitte Yurani Cubides y Daisy Jenit Bonare, exploraremos 6 casos representativos del capítulo 3, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. A través de este recorrido, buscamos no solo visibilizar las heridas del pasado, sino también invitar a una reflexión colectiva sobre las responsabilidades del Estado y las exigencias legítimas de las víctimas. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de memoria y de verdad, porque del otro lado también hay país, también hay dignidad y también hay futuro. Bienvenidos. Representativos del conflicto armado colombiano son las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Entre los años 2002 y 2008, en diversos municipios del país, principalmente en Soacha, Cundinamarca y Ocaña, norte de Santander, unidades del Ejército Nacional de Colombia asesinaron a miles de jóvenes, en su mayoría provenientes de sectores populares y marginados, presentándolos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate. Estas acciones respondieron a presiones institucionales durante la implementación de la política de seguridad democrática, donde se exigían resultados militares concretos. Los jóvenes eran engañados con promesas de trabajo, llevados a zonas rurales, asesinados y luego disfrazados de combatientes. La mayoría de estos crímenes fueron encubiertos y enfrentaron grandes obstáculos judiciales. Como actores responsables, se ha identificado a las fuerzas militares, especialmente los batallones de contraguerrilla del Ejército Nacional. Asimismo, los altos mandos militares y políticos responsables de incentivar políticas basadas en resultados letales. De otra parte, tenemos la omisión de los organismos estatales, tales como el Ministerio de Defensa y los entes de control, al no prevenir ni sancionar estos crímenes. Como vemos, esta situación afectó los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pues se violó el derecho a la vida a través de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, la violación del derecho internacional humanitario, particularmente los principios de distinción y proporcionalidad. Asimismo, la estigmatización y criminalización de comunidades vulnerables, especialmente jóvenes en condición de pobreza. ¿Qué implicaciones ha traído esto para el Estado y cuáles son las exigencias que tienen las víctimas? Las familias han sido revictimizadas en su incansable lucha por la justicia, la verdad y la reparación. Sus demandas son claras. Solicitan el reconocimiento público de que se trató de una práctica sistemática y generalizada, las reformas estructurales en la doctrina militar, el sistema de ascenso y de evaluación, el acceso efectivo a la justicia ordinaria con sanción a altos responsables, así como la reparación integral más allá de lo económico, simbólica, comunitaria y transformadora. Y por último, una protección real y efectiva a las madres y familiares denunciantes, quienes han liderado con valentía todo este proceso. Corregimiento del Salado en el municipio de Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar. Entre el 16 y 21 de febrero del año 2000, esta comunidad fue escenario de uno de los crímenes más crueles y prolongados del conflicto armado colombiano. Durante 6 días consecutivos, aproximadamente 450 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, incursionaron en la zona y ejecutaron de manera pública y sistemática a por lo menos 60 personas. Las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, machetes y mediante torturas. Muchas de ellas fueron ejecutadas frente a la comunidad reunida en la cancha de fútbol. La masacre incluyó además violaciones sexuales, saqueos, desplazamiento forzado y el uso del terror como estrategia de control territorial. Lo más grave, pese a múltiples advertencias previas, la fuerza pública no actuó para prevenir la masacre ni proteger a la población. Es por ello que se han identificado como actores responsables a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC Bloque Norte, a la Fuerza Pública por omisión, Policía Nacional y Ejército Nacional, que no intervinieron pese a las alertas que se presentaron, a las instituciones del Estado, en este caso especialmente las que no ofrecieron su protección a pesar de las amenazas previas y los antecedentes de violencia en la región. En este caso, se afectaron derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. En primer lugar, se violó el derecho a la vida, a la integridad física y a la dignidad humana.
Asimismo, se recurrió a la violencia sexual considerada un crimen de guerra. Se generó un desplazamiento forzado masivo, una violación del principio de distinción del derecho internacional humanitario al atacar deliberadamente a la población civil no combatiente. Y adicionalmente se generan unas consecuencias psicosociales profundas que aún hoy en día persisten en las víctimas de la comunidad. ¿Qué implicaciones ha traído esto para el Estado y qué exigen las víctimas? En primer lugar, el reconocimiento público de la omisión estatal en prevenir y detener la masacre. Investigar y sancionar los funcionarios que permitieron o facilitaron estos hechos por su inacción. La reparación integral que no solo aborda el tema material, sino que también se reconozca simbólicamente y se genere una reconstrucción de tejido social. El acceso garantizado a la salud mental, de educación y espacios de memoria y la garantía de que estas situaciones no se vuelvan a repetir, con una protección real a los territorios históricamente abandonados por el Estado. Bueno, en este tercer caso, pues nos dirigimos al suroccidente colombiano, específicamente al litoral pacífico del departamento de Nariño, pues donde los pueblos indígenas han enfrentado muchos años de violencia, despojo y olvido del Estado desde los años 90, pero pues especialmente entre 1997, que fue donde más estuvo tan intenso, a 2010. Esta comunidad pues ha sido víctima de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamiento y reclutamiento de menores y amenazas constantes. Los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC, paramilitares y en menor medida pues también ha estado el ELN, ocuparon su territorio ancestral, afectando pues gravemente su autonomía, su cultura, su forma de vida. Pues a esto sumo la omisión del Estado, pues que no ha protegido, o sea, no ha garantizado como esa protección de diseños políticas que debían ser para preservar pues, su integridad como pueblo originario. Además, también hubo actores económicos y empresas extractivas que han intervenido en sus territorios sin consulta previa, incrementando también aún más su situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes han sido pues, los actores responsables? Pues la FARC, los grupos militares, el ELN, pues han sido como múltiples responsables de hechos de violencia, y el Estado colombiano por solución es proteger a la comunidad y falta de política con enfoque étnico y diferencial. Y las empresas privadas pues también son actores económicos implicados de alguna cierta manera en la explotación de recursos naturales sin el consentimiento de este pueblo ABA. ¿Cuáles han sido las afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional y comunitario? Ha sido violaciones al derecho a la vida, integridad y libertad personal, afectación a la autonomía, el territorio y la cultura indígena. También ha sido el reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, violaciones graves al derecho humano. También ha habido daño social colectivo, que pues que consecuencias con la identidad y cohesión de la comunidad. ¿Cuáles han sido las implicaciones para el Estado y exigencia de las víctimas? Ha sido que los reconozcan oficialmente el daño causado por esta omisión estatal, que se implemente las políticas públicas con enfoque étnico, territorial y diferencial, que se garantice la protección real del territorio ahora respetando su cosmovisión, que haya participación efectiva del pueblo ABA en los procesos de reparación colectiva y toma de decisiones. Rechazo firme a cualquier proyecto extractivo sin consulta previa, libre e informada. Y el caso 4 pues se habla sobre el masacre de Bojayá. Entonces hoy volvemos pues a nuestra mirada hacia Bojayá, Chocó, donde el 2 de mayo de 2002 ocurrió uno de los episodios más devastadores del conflicto armado colombiano en medio de un enfrentamiento entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí? Entonces, hubo una bomba de cilindro lanzada por la guerrilla
que impactó directamente sobre la iglesia del corregimiento de Bellavista, donde más de 400 personas, en su mayoría afrodescendientes, se refugiaban buscando protección. Fue muy devastador porque pues 119 muertos, entre ellos numerosos niños, muchas personas heridas y una comunidad entera fue desplazada, traumatizada y marcada por la pérdida y el abandono. El Estado, a pesar de haber recibido alertas sobre las inminencias de la confrontación, no tomó medidas efectivas para proteger a esta población. Y los actores pues responsables han sido pues FARC, pues por el uso indiscriminado de afectados explosivos pues, que causaron esta masacre. También las autodefensas, Unidad de Colombia, pues cuya presencia en la zona y confrontación directa pues también agravaron la situación. El Estado colombiano, por su omisión y pues falta de protección, pese a conocer los riesgos de esta comunidad. Las afectaciones de los derechos humanos, también pues hubo violaciones al derecho a la vida, la protección de civiles en contextos de conflicto armado, infracción a los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario, hubo desplazamiento forzado masivo, ruptura del tejido social, hubo también profundos traumas psicológicos y partida del patrimonio comunitario. ¿Y esto qué implicó para el Estado y cuáles son las exigencias de las víctimas? Pues que se reconozcan públicamente las responsabilidades de estar por falta de prevención y protección, que también haya reparación integral para las víctimas, teniendo en cuenta atención psicosocial y apoyo a los sobrevivientes. También que haya sanciones a los responsables, tanto materiales como políticos, como materiales y políticos, y pues que haya también de pronto unas medidas concretas para proteger a las comunidades afrodescendientes en zonas pues de alta vulnerabilidad y asegurar pues la memoria colectiva, que es como la dignificación de las víctimas y garantías reales de no repetición. Entonces, gracias. Claro que sí, y siguiendo el hilo de las acciones de vulneraciones de los derechos a nivel Colombia, observamos que en el caso quinto tenemos la desaparición forzada en el Palacio de Justicia, una acción de inmunidad, donde el pasado 6 y 7 de noviembre de 1985, lamentablemente un grupo emergente del M-19 tomó por la fuerza el edificio del Palacio de Justicia ubicado en Bogotá, Colombia, donde murieron más de 90 personas. Varias personas estuvieron inmersas en acciones de desaparición forzada, incluyendo magistrados, empleados del lugar, estudiantes y visitantes que en su momento se encontraban allí. Toda esta acción fue grabada por las cámaras de televisión, donde bajo custodia militar se encontraban, pero nunca se tuvo conocimiento de qué pasó más allá. Por décadas, las familias de las víctimas han confrontado o han enfrentado un silencio institucional, donde los procesos judiciales han presentado acciones incompletas y pues es una de las acciones más crudas de la impunidad estatal, donde encontramos actores responsables en este evento, como lo son las fuerzas militares, en particular pues el Ejército Nacional, debido a la retoma directa violenta que se presentó ahí en el momento y las ejecuciones pues extrajudiciales que se presentaron y todas las desapariciones en sí. Adicionalmente, señalamos al Estado colombiano por las fallas que ha tenido en el proceso de investigación, en el proceso de memoria histórica y en el proceso de indemnización y todo el proceso
de acompañamiento, no solamente a las personas que fueron víctimas directas, sino a las personas que han sido víctimas indirectas de este caso en especial. Hablamos de acciones de vulneración de los derechos humanos según el derecho internacional humanitario, como lo es la desaparición forzada, considerado uno de los crímenes de la humanidad. También encontramos vulneración en el derecho fundamental a la vida, el derecho a la integridad y uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la libertad personal. Debemos hacer un alza en nuestra voz, tanto a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, sobre la importancia de la cumplimiento de las exigencias que han tenido las familias de estas víctimas para garantizar tanto el tema de memoria histórica como abarcar la garantía de las vulneraciones de los derechos que sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus hijos y personas que fueron víctimas en ese momento. Y en nuestro magazine, en nuestro sexto capítulo, encontramos la violencia sexual inmersa dentro del conflicto armado. Como nos indica la Comisión de la Verdad en el 2022, la violencia sexual es una de las formas más dolorosas de presentar o de ejercer violencia frente a una persona y silenciadas dentro del conflicto armado, silenciadas porque algunas conductas se tornan normal o se tornan sin importancia, donde encontramos acá una afectación hacia una persona y una acción de daño hacia dicha persona, hacia esa víctima. Abordamos de que es una guerra de género donde la violencia sexual no discrimina edad ni condición, género, raza. Aquí se ha presentado violencia sexual en infancia, en primera infancia, en adolescencia, en la adultez, en el adulto mayor. Aquí no se discrimina si somos hombres, mujeres, nuestra orientación sexual. Hay muchas personas inmersas dentro de estas acciones donde han sido víctimas de violaciones, de esclavitud sexual, de abusos, han generado acciones de humillación, de denigración, y eso es una de las partes principales de infundir terror, de infundir dominio y poder en los territorios donde estos grupos al margen de la ley tienen presencia, donde también no solamente evidenciamos la presencia de acciones de violencia por parte de grupos al margen de la ley, sino por fuerzas militares, por fuerzas públicas, las cuales en algunos lugares se ha evidenciado de que, por ejemplo, en la masacre del Salado, tomamos referencia a una víctima de violencia sexual donde describe cómo unos militares abusaron sexualmente y realizaron ciertas acciones de violencia sexual, donde hay que resaltar de que el ejército hace parte de la fuerza pública y que su objetivo es salvaguardar a la población colombiana. También hemos evidenciado de que el Estado colombiano ha hecho cierta omisión y ha tomado ciertas acciones de negligencia frente a las acciones de justicia, de los casos que se han denunciado, de las víctimas que aún siguen su ciclo de vida para dar su testimonio frente a esas afectaciones. Evidenciamos que no solamente hay un daño emocional, psicológico y de la conducta personal, sino también hay un daño psicosocial colectivo, donde ha impactado diferentes generaciones, no solamente a la generación que fue víctima, sino a su núcleo familiar, a sus descendencias y a nivel colectivo.